Aleluya. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy, esta bella tarde, como siempre. Me encanta conectarme y poder estar con ustedes a través de este medio de nuestras redes sociales para poder compartir de la palabra de Dios, para cambiar y bendecir su vida todo el tiempo. Recuerden que una palabra de Dios verdadera va a cambiar y a transformar y renovar nuestra vida completamente. Y estamos aprendiendo los principios o fundamentos de la palabra de Dios que todo creyente debe de saber para triunfar en esta vida. Recuerda que Cristo Jesús vino para hacer que nosotros fuéramos salvos. Eso significa libres de todo mal, y esto con la finalidad de que fuéramos absolutamente y completamente felices. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que vivas en paz, nadie puede ser feliz si no está en paz. Y esa es la herencia de nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy, y nos dejó su paz, y todas sus enseñanzas buscaban y están orientadas a hacernos felices, a decirnos y enseñarnos lo que somos en Él, por Él y en Él, todo a lo que tenemos derecho por Él y en Él, todo lo que podemos hacer por Él y en Él, para que, usando nuestra fe por Él y en Él, y como Él, tengamos todo y mucho más abundantemente, dice la palabra, y eso me encanta, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Esto quiere decir, y dice otra parte, que Dios nos contesta siempre conforme a sus riquezas en su gloria, no conforme a nuestras peticiones. Pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden creer eso? Recuerda que el Señor dijo: si puedes creer, espera que puedas creer, y todo lo que enseñó es precisamente para poder creer. Y bueno, estamos estudiando un tema muy importante, es uno de los temas más largos de la palabra del Señor, que es cómo escuchar a Dios, cómo saber oír la palabra de Dios y aterrizarla a nuestra vida para que nosotros podamos hacer con ella todo lo que Dios quiere que hagamos para bendecirnos. Recuerda que todo lo que hace Dios es para bendecirnos a nosotros. Él no necesita nada de nosotros. No necesita nada de nosotros. Y si ha de necesitar algo de nosotros, si Dios necesita algo de ti, es que compartas estos mensajes, es que te suscribas a nuestras redes sociales, búscanos en YouTube, también estamos ahí. Tenemos un canal que se llama Universidad de Vida, donde 3-4 veces a la semana subimos segmentos de videos de algunas clases que son de alto impacto para que la gente conozca el mensaje de la palabra de Dios y conozca las enseñanzas de Dios, para que seamos mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores padres, y luego entonces podremos ser mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores patriotas, mejores gobernantes, políticos, etcétera. Entonces, búscanos, recuerda, estamos como Universidad de Vida, y ahí suscríbete, dale clic a la campanita para que te avise cada vez que subimos un video. Te digo, subimos 4 a la semana, entonces no dejes de estar al pendiente para que las oigas y transformes tu vida, pero también las compartas. Seguramente vas a oír muchas cosas que son para gente que tú conoces, que esto es bueno para tal persona, y compárteselo. Y bueno, eso es lo que Dios necesita de ti: compartas su mensaje, compartas la salvación, compartas también el amor, y compartamos también la paz que Él nos vino a heredar. Amén. Muy bien. Entonces, la semana pasada nos quedamos con el tema de qué debemos hacer con la palabra. Lo vimos en Colosenses, Timoteo, Salmos. Luego vimos cuál será el resultado, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con la palabra?
una de las cosas es guardarla en el corazón, estarla meditando, ¿verdad? Pensando en ella, eh, estarla repitiendo. La palabra de Dios es una repetición constante de sus enseñanzas para que nosotros podamos corazonar la palabra de Dios. Cuando nosotros corazonamos la palabra de Dios, es cuando entonces vamos a poder creer y es cuando entonces vamos desde luego a recibir. Y una de las cosas que estamos viendo y que aprendimos es que de día y de noche meditarás en la palabra de Dios. Y eso es que la palabra de Dios, o sea, lo mismo, estarlo meditando, estarlo meditando. La raíz es rumear, ¿verdad? Estar rumiando lo mismo, lo mismo, lo mismo, estarlo rumiando, rumiando, rumiando para que se corazone en nosotros, sea parte de nosotros y entonces así todo lo que hagamos, lo aprendimos en Josué 1:8, todo lo que hagamos lo hagamos como está en la palabra de Dios, todo lo que hagamos. No hay nada que tú vayas a hacer o puedas hacer en esta vida que no esté en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo está escrito en la palabra de cómo tenemos que hacerlo. Por eso es que es importante estarla meditando todo el tiempo, porque así cuando tú logras corazonar la palabra de Dios, todo lo que hagas lo vas a hacer conforme a tu corazón. Dios lo dijo, todo lo hacemos conforme a nuestro corazón, ¿verdad? ¿De qué habla nuestra boca? De la abundancia del corazón, etcétera, etcétera. En base a qué tomamos nuestras decisiones, en base a nuestro corazón. Y el punto es precisamente eso, perfeccionar nuestro corazón a través de la meditación de la palabra de Dios para que todo lo hagamos como dice Dios, pero porque sale de nuestro corazón y entonces obtengamos lo que dice la palabra que vamos a obtener, ¿verdad? Ahí nos quedamos. ¿Qué obtenemos de la palabra de Dios? ¿Qué obtengo al oír la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios? Bueno, en Josué 1:8 vimos que obtenemos dos promesas. Una es que vamos a prosperar nuestro camino. Esto quiere decir a donde vayamos vamos a prosperar grandemente. Para donde vayas, no importa a dónde vayas y no importa a dónde te vayas, tú vas a prosperar en gran manera. Eso es una. Y la otra es que todo lo que hagas te va a salir bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Eso es para gritar, eso es para hacer fiesta, eso es para estar feliz. Imagínate poder llegar a ese nivel. Y hay que llegar a ese nivel de vida donde fallar no es una opción. Porque la Biblia dice, medita en la palabra de Dios de día y de noche, o sea, repítela y repítela y repítela. Y por eso yo repito mucho y repito mucho y repito mucho, porque con esa repetición busco que ustedes puedan relacionar la palabra de Dios entre sí y su corazón, entre sí y en su corazón, para que entonces empiecen a hacer todo conforme a la palabra de Dios y prospere en su camino y todas las cosas le salga bien. Imagínense cuando uno empieza a llegar a ese nivel donde todo te sale bien, todo te sale bien, wow, qué padre, aún con las pruebas que te pone el enemigo, con los dardos que lanza, pero que tú puedes derribar con el escudo de la fe y vamos a estudiar mucho más de eso también, etcétera. A pesar de todo, tú sales siempre triunfante en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Qué padre llegar a ese estilo de vida, ¿verdad? Donde todo te está saliendo bien, todo te está saliendo bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No porque, y repito, no porque muchos no lo crean, porque no lo saben, y no lo creen porque no lo saben, porque no fueron enseñados así, porque creen que la espiritualidad tiene que ver con la frustración continua, el sacrificio continuo. Cuando la Biblia habla de sacrificio, aclara muy bien que eso es temporal, que las aflicciones vienen y vendrán a nosotros cuando empezamos nuestra vida con Dios, vendrán aflicciones, pero por un tiempo. Eso dice la Biblia, por un tiempo, porque después, la idea es que tú estés en el reino de Dios y su justicia donde todo viene por añadidura, y eso incluye donde todas las cosas te están saliendo bien.
Ese es un estilo de vida al que Dios quiere llevarte, al que nosotros queremos llevarte, al que yo quiero llevarte, que vivas así, que no quieras ni dormir, porque es maravilloso estar despierto. Cuando está uno dormido, está uno allí. Ni siquiera sientes, ni siquiera sabes, es padre estar despierto porque estás pensando, estás adorando, tienes devoción a Dios y eso te abre más los ojos y eso te hace ver la vida de otra manera y eso te hace ver que Dios es tan bueno y que, híjole, no sé ni qué decirles, pero me encanta el proceso de Dios porque nosotros estamos creciendo, claro que sí, todos estamos creciendo todo el tiempo. Estamos creciendo, pero me encanta cuando estamos haciendo cosas y el enemigo siempre lanza sus dardos, pero levantamos el escudo de la fe y derribamos y apagamos todos sus dardos. Y es impresionante cómo nos lleva Dios siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque tú empiezas una cosa y el diablo te lanza dardos para que renuncies, ¿no? Para que dejes de creer, para que dejes de creer, para que digas, no, esto no es posible, no, no es por aquí, no, esto no es para mí. Qué tristeza, ¿no? Cuando la gente, ante las oportunidades de sanar o enriquecer o prosperar, llega a pensar, no, esto no es para mí. Y todo por un dardo del enemigo, todo por una piedra en el camino. No, no está bien, no es correcto, no es digno, no es digno que un dardo te derribe, te truene, o una piedra también te haga tropezar y no te levantes. No es la caída, lo que importa es levantarse. No es el fracaso, lo que importa es ver qué estuvo mal, qué no hicimos bien y volverlo a intentar corrigiendo lo que no hicimos bien para que ahora sí nos salga. Y si es necesario hacerlo 3, 4, 5 veces, pues lo hacemos 3, 4, 5 veces. Nosotros hemos emprendido cosas y nos hemos enfrentado con obstáculos, y ya sabes, ¿no? Y de tramitología y que esto, lo otro, aquello, lo que sea, y que luego pues ya salió este problema, esta situación, bueno, vamos a ver cómo la resolvemos y ahora esto, vamos a ver, nunca, un hijo de Dios nunca puede pensar que no se puede. Un hijo de Dios nunca dice no hay o no puedo. Si hay algo que de verdad detesto y aborrezco es cuando alguien dice no se puede o alguien dice no puedo. No, un hijo de Dios siempre tiene, su respuesta siempre tiene que ser voy a ver cómo, voy a ver cómo. No sé ahorita, no lo sé, pero voy a ver cómo. Alguien que dice que no pueden es un incrédulo, o sea, es alguien que todavía no conoce a Dios. Nadie que conozca a Dios dice no se puede, o también dice no tengo. Siempre se dice voy a ver cómo. Y claro que sí, Satanás nos pone muchos obstáculos, muchas piedras, muchos dardos de fuego, etcétera, etcétera, tropezones, pero ¿sabes qué? Eso, alabado sea Dios, porque siempre que sucede eso, la fe te levanta porque la fe te hace voltear para arriba y te hace ver a Dios y Señor, ¿qué hago ahora? ¿Verdad? Pero fíjate bien, ese es el tema. Conocer a Dios es voltear para arriba y ¿qué hago ahora? No sé por qué estoy enseñando esto, pero sé que es para alguien y qué bueno que sea de gran bendición. ¿Y qué hago ahora? Y cuando tú volteas para arriba y dices, ¿qué hago ahora? Dios te va a decir y Dios te va a dar la salida. Es una promesa de su parte. Él dice que juntamente con la prueba que trae Satanás, o sea, el tropezón, el dardo de fuego o la tentación,
Dios da la salida, Dios da la solución, Dios da la provisión. ¿Por qué? Porque Él es justo y no te va a dejar, no va a dejar que Satanás acabe contigo a menos que tú lo permitas. A menos que tú no voltees para arriba y que tú no digas cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Pero cuando tú dices, y pasó esto y ahora qué hacemos, Señor? Ah, pues hazle por acá. Ah, ok, y ahí vamos. Y otra vez, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Ah, pues hazle por acá. Y ahí vamos. Y otra vez, pum. ¿Y ahora? ¿Y por dónde? No, hazle por aquí. Pero en ese camino, resulta que te perfeccionas. Resulta que Dios, con las soluciones que te da, porque tú todo el tiempo volteaste para arriba y dijiste, ahora cómo le hacemos, ahora por dónde, ahora de qué se trata, lo único que ha sucedido es que eres mejor que antes. Ahora estás más... todos esos tropezones te llevaron a aprender, te llevaron a ser más sabio, te llevaron a ser más cauteloso, te llevaron a abrir más los ojos, a tener más visión de todas las cosas, te llevaron a ver tus posibilidades que incluso tu zona de confort no te había dejado ver, ¿no? Que nuestra zona de confort o el hecho de querer estar como, decía un maestro, como sapo cómodos, ¿no? Querer estar como sapo cómodo, o sea, no te dejan ni moverte, ¿no? Pero todas estas cosas te provocan y te llevan a esforzarte, pero para tener una mejor y gran recompensa de las opciones que tenías antes. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así es de que para eso Dios escribió la Biblia, para conocerle y tener una relación con nosotros. Y en la medida en que tú meditas la palabra de Dios, todo esto es para que un día vas a oír la voz de Dios, no solo en la Biblia, sino vas a oír la voz de Dios cuando abras los ojos y Dios te diga, te estaba esperando, hijo, cuando te despiertas en la mañana y abres los ojos y clarito oyes a Dios que te dice, te estaba esperando, ¿no? O estás haciendo una cosa y clarito oyes que te nombra, ¿no? Y hasta volteas. ¿Y qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Eso es cuando estableces la relación con Él a través de el estudio de la Biblia, a través de estas clases que te dan la palabra meditada, desmenuzada, entendible, para que puedas tú asimilarla de la mejor manera. Así es que, ¿cuándo debemos meditar en la palabra? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso Cristo dijo, y esto tiene que ver con todos los temas de Dios, ¿no? Por eso Cristo dijo que a veces la puerta es estrecha y el camino es angosto y difícil de llevar, porque es difícil estar meditando en la palabra de Dios todo el tiempo. Muchas veces cualquier cosita te distrae, te desconecta y cuando tú todavía no tienes la palabra de Dios bien corazonada, ¿verdad? Acuérdense que inventamos ese verbo, corazonar. Dícese de todo aquello que establecemos y constituimos, fundamentamos en el corazón. Eso es corazonar, poner algo en nuestro corazón. Y en lo que tú corazonas la palabra, o sea, ya pones la palabra en tu corazón para accionar y proaccionar o reaccionar todo el tiempo conforme a la palabra, pues te sales del camino. Cuando tú todavía no estás corazonado en la palabra de Dios, es difícil de llevar el camino porque cualquier cosa te saca, cualquier cosa te saca, cualquier provocación te saca. Entonces, o cualquier falsa doctrina. Es impresionante cómo muchos que inician su camino en la palabra de Dios es cuando les llegan más distracciones de otras doctrinas, de otras creencias, de otras humanidades, ¿no? Y lo digo entre comillas porque
no son 100% humanidades. No es humano o no pertenece a las humanidades, algo que nada más te infla el ego y tú como un simple bobalicón te inflas como globo y te pierdes, ¿no? En tu ego, ¿no? Ahí es cuando te súper desviaste del camino, ¿no? Entonces, mientras sucede eso, uno tiene que disciplinarse, por eso se llaman discípulos. Somos los que estamos bajo una disciplina de la palabra, la palabra, la palabra, el mensaje, voy a orar, voy a meditar en la palabra, voy a hacer esto, ok, Dios, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo hago? Dime. Y Dios te va a contestar porque Él es fiel. Dios no es un ingrato o sin gracia que no te va a contestar. Claro que te va a contestar porque Él es justo. Y a lo que me refiero con decir que Él es justo es que cualquiera que clama a Dios es respondido. Y la Biblia lo dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y clamor a Dios no es que le grites o sudes o lloras o parezcas las lloronas esas que antes alquilaban en los velorios, ¿verdad? Que alquilaban mujeres para que estuvieran llorando ahí en los velorios, ¿no? Y muchos creen que eso es clamor. Ay, Señor, me acuerdo que he visto gente que dice, vamos a orar así, oh Padre, por favor. Y, no, un clamor es una oración que sale del corazón, sincera, auténtica. Eso es un clamor. ¿De acuerdo? Muy bien. En fin, es lo que les han enseñado, por eso lo hacen. ¿No? No es afán de criticar, sino de ilustrar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán los resultados de meditar en la palabra de Dios? Pues como lo vimos, todo nos saldrá bien, nada más, todo nos saldrá bien. También hay algo escrito en Salmos 1 y 2. Salmos 1 y 2 dice así, bienaventurado el varón, ¿verdad? Fíjate qué chistoso, me llama la atención que aquí dice varón, no dice hombre. Cuando muchas veces la Biblia dice hombre se refiere a el varón y la mujer. Recuerda que el hombre es el varón y la mujer juntos. Ese es el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. El matrimonio, ¿verdad? Formado por un hombre y por una mujer, varón y mujer lo hizo, dice. Y Dios creó al hombre, varón y mujer lo hizo. El hombre es el varón y la mujer en comunión conyugal. Pero aquí dice el varón, aquí es una palabra directa al varón y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto quiere decir que hombres, hablando de varones, tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? ¿Con quién andamos? ¿De quién recibimos consejos? ¿Con quién caminamos? Y también con quién nos sentamos. Tenemos que cuidar mucho eso. Y dice, bienaventurado el varón que no hizo nada de esto, verso 2, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Bienaventurado el varón que no hizo todo lo anterior, sino que en la ley de Dios está su delicia. O sea, lo que más busca y en lo que más se deleita es en la palabra de Dios. Cuando dice aquí la ley de Dios o la ley de Jehová, según la versión que tengas, es claro que se refiere a la palabra. Y en nuestro caso, recordemos que la palabra que fue escrita para nosotros es el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. ¿Podemos estudiarlo? Sí. Podemos aprender cosas de, 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 del Antiguo Testamento. Sí, hay cosas que podemos aprender de los hombres del Antiguo Testamento, tanto cosas de cómo hacer algunas cosas, como también lo que no debemos hacer, ¿verdad? Hay testimonios de lo que no debemos hacer también. Pero dice que bienaventurado el varón que se deleita.
en la palabra de Dios. O sea que tu deleite es conectarte como lo has hecho ahorita, oír este mensaje, volverlo a oír, meditarlo, analizarlo, escudriñar más la escritura, a ver qué más dice esto. Eso es, dice, bienaventurado el varón que hace eso. Ahora, bienaventurado, pues es súper archi recontra califragilísticamente, espirodosamente bendecido. Eso es bienaventurado. Alguien que es muy, muy bendecido. Alguien que va a ser muy, muy, muy bendecido en toda su vida. A eso se refiere. Entonces, la misma Biblia nos dice qué tenemos que hacer con la Biblia y cómo y cuándo y dónde y todo eso. ¿De acuerdo? ¿Qué obtengo al oír la palabra de Dios? Vamos a Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué obtengo al oír la palabra de Dios? Fe. Fe. Eso es lo que obtenemos. La fe no se obtiene de otra manera más que oyendo la palabra de Dios. ¿De acuerdo? De nada sirve que tú te pongas a orar, como muchos han sido enseñados, pidiéndole a Dios que aumente tu fe. Pues es que los discípulos así le hicieron. Los discípulos le dijeron a Cristo, Señor, aumentanos la fe. Sí, eso lo hicieron los discípulos. Sin embargo, Dios no enseña que hagamos eso. La Biblia dice que eso hicieron los discípulos, pero no es Dios quien está enseñando que hagamos eso. Tan es así que cuando tú ves la respuesta, Cristo no les aumentó la fe. Lo que Cristo les dijo, usa la poca fe que tengas. Usa la poca fe que tengas. Ahora, aparte de usar la mucha o poca fe que tengas, si tú quieres aumentar la fe, ¿cómo puedes aumentar la fe? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, quizá alguna de estas clases que he estado compartiendo, ya sea en jueves o en domingo, ha habido alguna que te ha llegado al corazón y que hasta te puso chinito y te estremeció, te cimbró y te elevó a otro nivel. Esos mensajes, márcalos o guárdalos o descárgalos o ponle favorito, corazón o me gusta, no sé. De alguna manera tenlos bien y vuélvelos a oír. Y yo lo hago, yo lo hago. Yo cuando oigo un mensaje que produce fe en mí, lo sigo oyendo para que ese mensaje aumente la fe. Porque si la fe viene por el oír, también la fe se aumenta por el oír la palabra de Dios. Me explico, lo peor que le puede pasar a un ser humano es creer que orando a Dios que le dé la fe de Cristo va a tener la fe de Cristo. No hay fundamento bíblico para creer eso, ni ayunando, ni yéndose de rodillas a ningún lado. Aquí la Biblia dice claramente que lo que obtenemos por oír la palabra de Dios es la fe. ¿Qué obtienes por oír la palabra de Dios? Es la fe. Y nada más, por tu fe eres sano, por tu fe eres rico, por tu fe eres salvo, por tu fe vas a ser próspero, por tu fe vas a conocer y a recibir la paz. La fe es todo, es todo en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir y a vivir todo lo que seas capaz de creer. Creer es la acción de la fe. Si la fe tuviera una acción o un verbo en la misma semántica, sería feer. ¿Qué estás haciendo? Estoy feyendo. Es feer o feyer. Pero la acción de la fe es creer. O también confiar. Porque estoy confiado en Dios. Confío en Dios. Confiar es también el verbo de la fe. Y confiar y creer es lo mismo.
Tú confías en quien crees y crees en quien confías. Entonces, eso es lo que debemos de buscar todo el tiempo en la palabra de Dios, conocer más a Dios, pero de la manera correcta, no adúltera, porque tú no puedes confiar en un Dios que te han enseñado como si tuviera la naturaleza de hombre. Ese es uno de los daños más grandes que he visto que la religión ha hecho en la vida de la gente. Cuando tú crees que Dios tiene una naturaleza humana y por eso crees que Dios te puede dar algo malo también, o te puede provocar algo malo también, o te puede castigar con algo malo también. Eso es un atributo, esa ambigüedad o ambivalencia es un atributo de la humanidad. De hecho, espiritualmente hablando, te diría que es de la carnalidad o de la carne humana, ¿no? De la carnalidad, pero Dios no. Dios no tiene tu naturaleza humana que a veces quieres y a veces no quieres. Él tiene una naturaleza divina, una naturaleza espiritual, y es de una sola pieza, de una sola integridad, y Él no puede hacer mal, no puede hacer daño, no puede castigar a nadie haciéndole daño. Eso lo pueden hacer los hombres, pero Dios no, Dios no. Y el problema es que por eso mucha gente no puede confiar en Dios ni puede creer en Dios porque creen que es que si se enoja va a hacerme algo o no, o creen que no me va a contestar porque no es tan bueno. ¿Por qué? Porque pues también castiga, también hace cosas malas, pues hizo llover fuego del cielo y etcétera, etcétera. Pero por eso Cristo vino y dijo, yo soy la verdad. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si tú quieres de verdad conocer a Dios, ve todo lo que dijo e hizo Jesucristo. Y de esa manera vas a conocer al Padre. De esa manera vas a conocer verdaderamente a Dios Padre. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, yo soy la verdad del Padre. ¿Mm? Maravilloso, ¿no? Porque ve cuando Cristo castigó a alguien con alguna enfermedad o no sanándolo, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué recibimos al oír la palabra de Dios? Pues fe. ¿Recibimos fe? Esa es una de las cosas. ¿Qué obtengo al oír la palabra de Dios? Obtenemos fe y la fe lo es todo. Al que cree, todo le es posible. ¿Y quién cree? El que tiene fe. El que no tiene fe no puede creer, pero el que tiene fe es el que puede creer. Y al que cree, lo que cree. Al que cree, todo le es posible. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Muy bien. Santiago 1, 22, 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra entonces? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra entonces? Aquí dice que tenemos que hacerla. Ahora, ¿qué obtenemos? Fíjate bien, lo que obtenemos con la palabra de Dios, según esta escritura,
es que vamos a obtener bienaventuranzas. Vamos a ser bienaventurados. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿por qué va a ser bienaventurado en lo que hace? Porque no vas a ser olvidadizo. Pero a lo que también se refiere aquí este pasaje cuando menciona el espejo y que se vea el espejo y todo esto, está diciendo que no vas a olvidar, y esto también es muy fuerte. Dice que cuando alguien se ve al espejo se considera, o sea, se ve y dice, ah, sí soy yo. Algo así, ¿no? O sea, se ve y, ok, soy yo y soy así, ¿verdad? Soy yo y soy así. Pero luego se va y dice aquí, y se olvida, dice, y se va y luego olvida cómo era. Cuando un hombre olvida cómo era, deja de ser. Y cuando deja de ser, deja de hacer. Y cuando deja de hacer, pues deja de recibir, deja de obtener, deja de tener y deja de bien tener para lograr el bienestar. O sea, deja el bienestar también. ¿Me escuchas? ¿Por qué? Porque muchos hombres olvidan que son hombres. Muchos hombres olvidan quiénes son, de dónde vienen y todo lo que pueden hacer. ¿Cuántos de ustedes están 100% el tiempo de su tiempo conscientes de que son hijos e hijas de Dios y están todo el tiempo de su tiempo como hijos de Dios y haciendo milagros como hijos de Dios y recibiendo bendiciones como hijos de Dios y deleitándose en la palabra de Dios como hijos de Dios y sanando a otros o compartiendo su palabra o enseñando a otros, abriéndole los ojos a otros y dándoles esperanza, produciendo fe en ellos? ¿Cuántos se olvidan de quiénes son y hacen algunos fraudes, algunas tranzas, en algunas cosas son egoístas, muy cristianos, pero si tienen oportunidad de ganar algo de una manera incorrecta, insensata, deshonestamente, lo hacen, no importa, ¿no? Y hasta dicen, pues de que se lo lleve otro a que me lo lleve yo, pues mejor me lo llevo yo, ¿no? Olvidan quiénes son. O sea, olvidan que son hijos de Dios. Nunca olvides que eres hijo de Dios y entonces nunca te portarás como no debes de portarte. Nunca te portarás como no debes de portarte. Vamos a leerlo otra vez. Verso 23. Ah, no era 22. Pero sed hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí hay algo importante también. Tienes que estar consciente que tú te puedes engañar a ti mismo, ¿verdad? Y eso es hacerse tonto. Y así viven muchos creyentes y por eso no son 100% creyentes. Así viven muchos cristianos y por eso no son 100% cristianos. Así viven muchos salvos y sí son 100% salvos, pero no difieren en nada del esclavo porque siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque siguen siendo nada más oidores de la palabra y no hacedores. Oyen y oyen a lo mejor, pero no hacen nada. Salen a la calle y se siguen sentando con quien no se deben de sentar. Siguen oyendo consejo de quien no deben oír consejo. Siguen teniendo relación con quien no deben de tenerla. ¿Verdad? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, sí, pues me veo, sé que ahí estoy, esto y el otro, se considera a sí mismo, es que, ay, pues yo soy bien fregón, yo soy bien bueno, yo me las puedo todas, ¿verdad? No necesito a Dios, Dios ya, no tienes de qué preocuparte por mí, ¿no?
se considera en un espejo en su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, ¿verdad? Se considera a sí mismo de, yo soy acá papas fritas y pero luego se va y luego se olvida cómo es, se olvida que es hijo de Dios, se olvida cómo es un hijo de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, cuídate de ser un oidor olvidadizo. Cuídate de que se te olvide la palabra de Dios. Por eso les digo, para que no se nos olvide la palabra de Dios, escucha los mensajes, los que te hayan impactado más, escúchalos. O pon tu aplicación en el celular de la Biblia y pon Mateo 1 y ponle play y escucha. Yo así estoy haciendo cosas y todos los días tengo escrituras favoritas con las que me he identificado mucho o con las que Dios está tratando conmigo y me está enseñando más acerca de ciertas áreas o temas y lo oigo y lo vuelvo y diario, diario porque lo necesito para volver a alimentar y volver a cargar mi corazón de esa espiritualidad, de ese poder, de esa fe y que me cambia el día y me cambia la vida y que hace que las cosas sigan viniendo a mí y siga viniendo a la familia y a la iglesia. Todos los días busco eso y eso para tener la fe y el poder de orar por la iglesia y que mi poder por mi fe, como dijo Cristo, tu fe, o sea, tu poder, sea de bendición para la iglesia. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos. No seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado. ¿Qué obtenemos también entonces de los que no olvidamos la palabra de Dios y nos mantenemos en ella y no somos oidores nada más, sino también hacedores de la palabra de Dios, que obtenemos archi recontra muchísimas millonarias bendiciones? Eso es lo que obtenemos, eso es lo que dice aquí, este será bienaventurado en lo que hace. Todo lo que hagamos tendrá buena aventura, tendrá muchísimas bendiciones. Todo lo que hagas será bendecido. Todo lo que hagas será grandemente bendecido. Luego entonces tú serás grandemente bendecido. Si todo lo que haces es grandemente bendecido, todo lo que haces, entonces tú estás siendo el que es grandemente bendecido. Después de que hemos oído la palabra, ¿qué debemos hacer? Pues hacerla, dice ahí Santiago 1, ¿verdad? Hacerla, no solamente oírla, sino hacerla. ¿Qué sucederá si oímos la palabra de Dios pero no la hacemos? Nos vamos a olvidar de quiénes somos. Y el tema es que cuando te olvidas de quién eres, sí o no te has olvidado de lo que estabas creyendo. Sí o no dejas de creer. Ah, qué interesante, ¿verdad? Tú puedes postrarte en las mañanas, oyes algo de la palabra de Dios a lo mejor y oras en la mañana o te levantas y lo primero que haces es orar y esto y lo otro aquello, pero cuando tú sales y te olvidas de quién eres, o sea, te viste en el espejo, te consideraste, dices, ay, qué lindo hijo de Dios soy y esto, lo otro aquello y vas y esto, pero de momento se te cerró alguien y te olvidaste quién eres y ya le deseaste un mal y ya te hizo enojar, esa pequeñez acabó contigo. Eres tan frágil en tu integridad cristiana, eres tan poco que eso acabó contigo. Cualquier cosa, el que se te atravesó, acabó contigo. El que te pisó en el camión, acabó contigo. El que no resolviste un trámite, acabó contigo. Si no lo resolví hoy, ok, ¿qué me faltó? ¿Qué esto?
Muy bien, pues muchas gracias. Perdone que le haya quitado su tiempo. ¿Lo puedo ver mañana ya con lo que me falta? Sí, claro que sí, aquí lo espero. Es más, ya no se forme. Pasa directo. O, a ver, espérese, no se vaya. A ver, ¿qué le faltó? Bien, le voy a dar mi correo y mándemelo. Ah, eso sucede cuando no te olvidas quién eres, cuando no te descompones y no te olvidas quién eres. Entonces, ¿qué sucederá si oímos la palabra de Dios pero no la hacemos? Te olvidas de quién eres. Porque solamente hace la palabra de Dios aquel que se considera hijo de Dios. ¿Cuál sería la relación entre un espejo y la palabra de Dios? Que te dicen realmente quién eres, ¿verdad? Tú te ves en un espejo y ves tu imagen. Y el espejo te está mostrando tu imagen, te está diciendo quién eres. Y lo mismo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la oímos, nos dice quiénes somos. Eres más que vencedor. Eres un triunfador porque Cristo te lleva siempre en triunfo. Así dice la Biblia. Mas a Dios gracias porque Él me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué más te dice la palabra? También te dice lo que tienes. Todo lo que seas capaz de creer, serás capaz de recibir. También te dice lo que tienes. Tienes la mente de Cristo. Imagínate usar la mente de Cristo. Usar la mente de Cristo es que digas, levántate y anda, y se levante y ande. Usar la mente de Cristo es que digas tú, que venga a mí muchos clientes, que venga a mí el dinero, que venga a mí la sanidad que Cristo pagó en la cruz para que yo sea sano. Usar la mente de Cristo es decir, yo he hecho de mi cuerpo toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar en nombre de Cristo Jesús y tu cuerpo esté así. Eso yo hago. Así se vive. Que de momento tu cuerpo se siente mal o se siente raro, a ver, y le hablas a tu cuerpo con la mente de Cristo para que tu cuerpo se regenere, se restablezca y vámonos. Eso hace la mente de Cristo. ¿Tú usas la mente de Cristo o piensas como tú con tu mente humana y carnal? En eso se asemeja entonces un espejo, ¿verdad? Te ves y te muestra quién eres, pero te vas y te olvidas cómo era tu imagen. Que no te pase eso. O sea, así como no debes olvidar tu imagen del espejo, así tampoco debes olvidar lo que Dios dice que eres, que vales y que puedes. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico. No lo olvides. Y sal y busca esa riqueza. Sal y pide esa riqueza. Sal y toma esa riqueza. Aunque sea comprando un billete de lotería, me encanta porque ha habido algunos congregantes que enviaron su foto. Ya compré. Bien, bien, están creyendo. Gloria a Dios. Y un día Dios les va a hacer justicia. Pues si no se lo sacan, a ver por qué no me lo saqué. Y Dios les va a decir, pues no te lo sacaste por esto, por aquello, por lo otro, por aquello. Corrige todo eso. O no te lo sacaste porque no pudiste creer que te lo podías haber sacado. ¿Y sabes por qué no pudiste creer que te lo podías sacar? Porque no has sido fiel, no has sido obediente, o también porque has pecado. Por eso Dios nos enseña todo lo que nos tiene que enseñar con respecto de esos temas. ¿Cuál es el propósito y resultado de ambos? Ya lo dije, que no olvidemos quiénes somos, ¿verdad? Tanto del espejo como de la palabra de Dios. No olvidar quién eres. No olvidar cómo debes de pensar. No olvidar cómo debes de hablar, cómo debes de reaccionar, cómo debes de tratar a los demás, cómo debes de usar la mente de Cristo, cómo debes de ser tú como cristiano, como hijo de Dios. Eso es lo que no debes de olvidar, ¿no? Ese es el resultado de ambos. Ahora, ¿qué sucede si oímos la palabra de Dios y la hacemos? ¿Qué sucede? Si oímos la palabra de Dios y la hacemos, pues vamos a ser
súper archi recontra bendecidos. Bienaventurado, ¿verdad? Leímos ahí en Santiago que seremos bienaventurados. Eso es archi recontra califragilísticamente, espiralidosamente bendecidos. O sea, piensa en la más grande cantidad de bendiciones, así serás. Cuán eres capaz de pensar y creer, así será tu bendición. Así será tu bendición. Juan 14:21, vamos a Juan 14:21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, subrayen la palabra, los guarda, esa frase, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabes qué significa y me manifestaré a él? Que vas a empezar a ver en tu vida cada día milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Y me manifestaré a él es que todo el tiempo vas a tener de manifiesta la presencia de Cristo Jesús a tu lado por todo lo que te está pasando. Y vas a decir, esto lo hizo Dios. Y esto lo hizo Dios. Y esto lo hizo Dios. Ayer había un incendio muy grande ya aquí en el Teposteco, en el cerro de Tepoztlán. Ya llevaba 3 días el incendio, 3 días y noches, casi 4 días. Y volvimos a oír así que seguía el incendio. ¿Cómo es posible? Y oramos. Oramos para que lloviera y se apagara el incendio. ¿Y qué crees que pasó? Claro, llovió y se apagó el incendio. Eso es ver la manifestación de Cristo en tu vida todo el tiempo. Cuando dices que quieres llegar a algún lado y sí llego, y llegas. Sí me gano el premio, sí me gano el premio y te lo ganas. Sí me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien y te va a ir muy bien. Así es como Cristo se va a manifestar en ti. Pero observa lo que dice, fíjate bien, el que tiene mis mandamientos, o sea, la palabra de Dios, y los guarda, está diciendo, los hace, los hace. Un mandamiento, si no se hace, no se guarda. Un mandamiento es el que se obedece, y el obedecer es hacer. Hacer lo correcto, eso es obedecer, hacer lo correcto. ¿Cuándo? Cuando tienes que hacerlo y como tienes que hacerlo. Amén. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Todo el tiempo vas a estar viendo la manifestación del poder de Cristo en tu vida. La manifestación del Señor, de Dios Todopoderoso en tu vida. Todo el tiempo. Alabado sea el Señor. ¿Qué le decimos a Jesucristo cuando obedecemos la palabra de Dios? Pues que le amamos. Entonces, ¿qué le decimos cuando no obedecemos la palabra de Dios? Pues que no nos interesa. A lo mejor no que lo odiemos, pero por lo menos no me interesas. No me interesas. Es más, no te amo. Porque lo que le decimos obedeciendo la palabra de Dios es que lo amamos. Él ahí lo dijo. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Es el que me ama y yo le amaré también y mi Padre le amará también. Entonces, ¿qué le decimos a Cristo cuando no obedecemos sus mandamientos? No diezmamos, por ejemplo, no nos conectamos, no oramos, no meditamos la palabra, no la leemos o la oímos todos los días. ¿Qué le estamos diciendo? Que no amamos, que no le amamos realmente, que no le amamos realmente. Por eso un requisito para servir siempre es que primero diezmen, porque la verdadera devoción se ve ahí.
El que de veras tiene devoción por Dios es lo primero que hace. Es lo primero que hace. Obedece. Dios dice que le dé esto, le regrese esto, se lo voy a regresar y se lo voy a dar. Amén. ¿Podemos amar a Jesucristo y no obedecer sus palabras? No, claro que no. De ninguna manera. Pues así llegamos al fin de esta clase el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida y para la vida de tus seres queridos. Comparte la clase. No dejes de orar, no dejes de oír varias veces lo que te esté impactando para que estés creciendo en la palabra de Dios y la palabra de Dios esté creciendo dentro de ti. No olvides que Dios te ama, Dios es bueno, Dios te bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.